poco sobre la marcha con la clase de hoy, porque estaba esperando el link y me faltaba el link y no podía entrar, pero ya estamos acá. Bueno, empezamos entonces con afecciones bucales frecuentes o afecciones de la boca. ¿Sí? Yo les puse afecciones de la boca en el programa porque me pareció que era lo más cómodo, pero en realidad en el gato pasan mil cosas en lo que es boca, así que me pareció que era un tema importante para ver en el geronte porque solemos tener muchísimos pacientes con signología clínica en todo lo que es bucal. Así que para empezar, inevitablemente nosotros tenemos que conocer la fórmula dentaria del gato. ¿Por qué la tenemos que conocer? Fundamentalmente porque cuando estamos hablando de pacientes gerontes, estamos hablando de pacientes que tienen tendencia por una cuestión de afección puntual por edad a pérdida de piezas dentarias. Así que en realidad, y lo importante que tenemos que saber es fundamentalmente que tenemos solo 2 premolares abajo y 3 arriba, o sea que constamos, digamos, de un premolar más. Y como característica importante, el gato tiene una glándula salival más, aparte de lo que es parótida mandibular, submandibular, que se llama glándula salival molar. ¿Por qué es importante que sepamos esa glándula salival molar que va a estar por detrás en lo que es mandíbula, por detrás del molar? Es importante que la tengamos en cuenta porque suele producir reacciones inflamatorias y a veces nos equivocamos, ¿sí? A veces suponemos que son otro tipo de afecciones y en realidad es pura y exclusivamente el proceso inflamatorio de la glándula molar. Así que lo tenemos que tener en cuenta. Sabemos que los pacientes felinos, si bien sienten o perciben las mismas características en cuanto a captación de sabores que nosotros, incluso el umami que queda en el dorso de la lengua, que es un sabor característico, sí tienen muchas menos papilas que el ser humano, consta alrededor de 500 papilas en todo lo que es la superficie lingual. Esto realmente es un hecho anecdótico, pero es importante que lo tengamos presente porque a la hora de percibir sabores, la realidad es que el sabor al gato no le va a importar. No va a ser de las cosas más importantes que tenga, pero sí es importante saber que de esas 500 papilas, más allá de las filiformes cornificadas que las tiene en el dorso de la lengua y que son importantes, entre otras cosas, más allá del acicalado y todo, porque cargan agua, es importante que sepamos que las más reactivas van a estar brindadas por el sabor amargo. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad aparentemente sería una forma natural de rechazar los venenos, de rechazar los tóxicos. Lo importante es que tenemos que tratar de disfrazar ese sabor amargo cuando administramos cualquier tipo de medicación, ¿sí? Porque si no, inevitablemente el gato va a rechazarla. Es importante que tengamos presente esto, porque es lo que nos pasa, por ejemplo, con el tramadol, que es excelente analgésico en los gatos, tiene muy buena actividad, a diferencia de en los perros, trabaja de manera muy efectiva, pero tiene un sabor espantoso, es terriblemente amargo. Entonces, si no lo disimulamos con algo que tenga el contraste que va a ser el dulce, se nos va a empezar a complicar cada vez más administrarlo. Así que, y más allá de este breve repaso, para que tengamos en cuenta, digamos, estas características individuales, vamos a empezar fundamentalmente con lo que son los signos clínicos. ¿Por qué? Porque los signos clínicos van a ser todos comunes. O sea, los signos clínicos del paciente felino van a ser comunes. Esto en realidad es, digamos, importante o trascendente porque no podemos saber qué tiene un gato a partir de la signología. A diferencia de lo que nos puede pasar con el paciente canino, que por ejemplo sabemos que cuando hace masticación tiene dolor en piezas dentarias. El gato no hace eso. El gato fundamentalmente lo primero que va a hacer es pseudoanorexia o disminución en el consumo de alimento. Salvedad, como siempre, ¿lo hacen todos? No, no lo hacen todos. ¿Sí? Yo tengo un paciente puntualmente, hoy lo vi, que es obeso y que tiene la boca destrozada y sin embargo él no deja de comer por nada, por suerte para él. Pero habitualmente tenemos como primer signo clínico la disminución en el consumo de alimento por dolor. Hay cialorrea, está el contacto con la cara y eso lo vemos en pacientes que son claros, sobre todo no solo por ver, digamos, la actitud de frotarse con la pata, sino porque comienzan a tener o corte en el pelo
o tinción de manto, porque empiezan a arrastrar también desde los lagrimales, así que a veces hacen tinción de manto en los miembros anteriores. Empiezan a masticar lento, empiezan a masticar fundamentalmente cuando la lesión es unilateral de un solo lado, o cuando es unilateral o cuando duele más de un lado que de otro. Hacen prehensiones alteradas, o sea, agarran la comida y la dejan caer. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. De la misma forma, cuando empezamos a encontrar mucho resto de balanceado porque implica masticación y liberación de prehensión. Así que eso, digamos, es un signo clínico que a veces los tutores también nos cuentan, que empiezan a quedar como restos de alimento. Vamos a poder tener alteraciones de ingesta, como la disfagia franca, a veces se ve disfagia. Pacientes que empiezan con modificaciones de conducta, acuérdense siempre que el dolor en el gato da como signo clínico la manifestación en cuanto al cambio de conducta como una de las cosas importantes o frecuentes. Entonces, una de las características que tiene es la resistencia al contacto físico y la agresividad. Empiezan a acicalarse menos, pero ya sabemos que un gato que no se acicala es un gato enfermo. Lo que no sabemos es dónde viene el problema. Y lo mismo nos va a pasar con la litosis. Como ven, todos los signos clínicos son realmente inespecíficos. No sabemos dónde está el problema. Sabemos pura y exclusivamente que con alta probabilidad está en la boca. Entonces tenemos que empezar por revisar qué es lo que está pasando con esa boca. Y empezamos siempre, los exámenes físicos en medicina felina deben incluir la boca y de hecho lo ideal sería que comiencen en la boca porque al gato no le gusta el examen físico, no le gusta que lo revisen y no le gusta que le abramos la boca a voluntad y no le gusta que toquemos las piezas dentarias, sobre todo porque tenemos asociado al dolor. Entonces, ideal que empiecen cuando tienen sospecha por signología clínica, por anamnesis, que empiecen por el examen físico de la boca. Y acá también les voy a hacer una salvedad. Cuando hablamos de revisar la boca, hablamos de hacer un examen físico completo. Y eso implica hacer examen físico con el paciente despierto cuando llega a consulta, pero no existe evaluación que no implique necesidad de anestesia si yo tengo sospechas de que esté pasando algo dentro de la cavidad bucal. Es un mal examen físico. Es como si hiciéramos la asociación entre hacer una limpieza dental con el paciente despierto, que es un horror, ¿sí? Y a veces pasa. O sea, tenemos gente que nos dice, no, yo lo llevo a tal colega porque limpia la boca del paciente con el paciente despierto. Eso no es correcto, ¿sí? Nunca se puede hacer una limpieza como corresponde si se hace de esa manera. Así que es importante que tengan presente que cada vez que hagamos examen físico y vayamos a revisar la cavidad bucal del gato, tenemos que avisarle a la gente que si encontramos el más mínimo signo asociado, vamos a tener que hacer anestesia. Y que ese signo asociado puede estar dado por los signos clínicos o por los hallazgos en el examen físico cuando revisamos sin anestesia, ¿sí? Pero es obligatorio eso. Ahora, si encontramos lesiones, sí o sí, revisamos bajo anestesia, tenemos que empezar a buscar elementos que son realmente puntuales, pero sin dejar de lado todo el resto del paciente, ¿sí? De lo más habitual o de lo más común que podemos tener en los pacientes gerontes, vamos a tener estas 4 afecciones. Y ahora vamos a ver las características de diferencia que hay entre cada una. Independientemente de que cuando hablamos de neoplasias nosotros estamos hablando de una lesión en más o una lesión en menos, o sea que esa parte es más fácil porque tengo una proliferación o una falta de tejido. Las otras 3, enfermedad periodontal, lesión odontoclástica resortiva felina y gingivoestomatitis, tienen muchísima signología clínica común. Lo que tienen de diferente son las etiopatogenias y las formas de evolución. Por eso es importante que reconozcamos las 3 y que a veces nos dan dudas, ¿sí? Hay elementos puntuales que necesito evaluar, porque a veces se empiezan a confundir y a veces empiezan a coexistir una con la otra. Así que arrancamos por la más común, que va a ser la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal del gato, importante y relevante, hasta un 72% de los pacientes mayores a 1 año. Imagínense cuando estamos hablando de gerontes, que
Si con pacientes mayores a 1 año tenemos, cuando hacemos una buena evaluación de la boca, hasta un 72% de incidencia, cuando estamos hablando de nuestros pacientes de 6, 7 años para arriba, no tengan dudas de que la enfermedad periodontal existe, ¿sí? De que está. El punto es que a veces no tiene todo el diagnóstico que corresponde. Y tenemos que empezar por diferenciar o por tener en cuenta que cuando hablamos de enfermedad periodontal, hablamos de una coexistencia entre gingivitis y periodontitis. Cuando hablamos de gingivitis, hablamos de una inflamación de la encía. Y esto es reversible. Gingivitis hacemos todos. Los gatos tienen gingivitis, los perros tienen gingivitis y nosotros también tenemos gingivitis. No es una situación ni infrecuente ni complicada. Muchísimas veces nos puede quedar algo entre las piezas dentarias o tenemos un mal cepillado porque estamos apurados. Esa encía se va a inflamar, es inevitable. El punto es que después corregimos, nos lavamos mejor, acomodamos la higiene dentaria incluso a las horas y ya tenemos una encía que deja de estar inflamada. La situación es absolutamente reversible. A diferencia de lo que pasa con la periodontitis, donde el aparato de sostén de la pieza dentaria se empieza a lesionar, se empieza a lisar, se empieza a romper. Por ende, cuando se pierde el aparato de sostén, el cuadro pasa a ser irreversible. Y ahí es donde se me empieza a complicar la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por sumatoria, es por tiempo. Y el 99% de los pacientes que vemos nosotros con enfermedad periodontal ya tienen tanto gingivitis como periodontitis. Y solemos encontrar pacientes con estas características, con características de inflamación de encía, con reactividad en esa encía, pero cuyas piezas dentarias ya están feas. Suele haber retracción, solemos tener movilidad en la pieza dentaria. O sea que ya estamos hablando de una gingivoperiodontitis, o sea, una enfermedad periodontal evidente. Una de las características que tenemos para evaluar enfermedad periodontal, por eso esta foto, es la caída de los colmillos. Y muchísimas veces los tutores nos dicen, le está creciendo o le creció un colmillo más que otro. Los colmillos no crecen uno más que otro, es imposible eso. Lo que tenemos es la caída del diente porque se aflojó todo lo que es el aparato de sostén. Entonces, realmente obedece a la gravedad. Este diente está más largo porque se cayó del alvéolo, no porque haya seguido creciendo. Lo mismo, fíjense, tienen acá con este incisivo. Eso es algo que tenemos que aprender a revisar cada vez que revisamos un paciente con enfermedad periodontal o que revisamos cualquier geronte. ¿Qué es lo que está pasando con los colmillos? Hay dos cosas importantes que tenemos que ver siempre, siempre en la boca de los gatos. Una es la longitud de los colmillos y otra es la integridad de los colmillos. Porque generalmente cuando los colmillos aparecen partidos es porque estamos frente a un paciente que sufrió caída de altura. Y eso me puede, puede tener asociación con otras lesiones como las afecciones torácicas, ¿sí? Así que no puedo dejarlo de lado y tengo que revisar sí o sí qué es lo que pasa con el resto del paciente. Fíjense, para que hagan la comparación, esto es el colmillo sano, esto es el colmillo enfermo y esto es una radiografía, que en realidad quedó dorso ventral. Este es el colmillo enfermo, este es el colmillo sano, pero si se fijan, hay un montón de áreas radiolúcidas alrededor de la raíz de estos colmillos y esas áreas radiolúcidas implican que se perdió el aparato de sostén. Importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer examen físico. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos hablando de un paciente que tiene enfermedad periodontal? En primer lugar, arrancamos por la placa. Igual que nosotros, arrancamos con la placa, que es una suma de bacterias con glicoproteínas. Fundamentalmente las glicoproteínas cambian el pH y colaboran con la comida de las bacterias. Entonces empieza a ser un acúmulo de placa que empieza a irritar. Pero aparte de irritar la encía, como genera un proceso inflamatorio, empieza esa misma inflamación a disminuir el oxígeno que llega a la gengiva, o sea que llega a la encía. Como hay una disminución de oxígeno, las células empiezan a morir y comienza a favorecer el menor,
tenor de oxígeno, comienza a favorecer que crezcan bacterias anaeróbicas. Entonces, entre las glicoproteínas y el acúmulo de placa crecen mucho y muy bien las gram negativas. Y como tienen menos tenor de oxígeno, empiezan a proliferar las anaeróbicas. Pero esto genera una reacción inevitable en todo lo que es la encía. Y esta reacción, que va a ser inflamatoria, empieza a aumentar las citoquinas y las prostaglandinas. O sea, el compromiso inflamatorio se hace todavía más grande y va a ser progresiva. Todas las bacterias que están creciendo generan toxinas. Esas toxinas producen la formación de una bolsita que rodea al diente que se llama bolsa periodontal. Esa bolsa periodontal da espacio. ¿Espacio para qué? Para que crezcan más bacterias y para que se queden ahí y empiezan a despegar todo lo que es el periodonto de la pieza dentaria. Y por otro lado, como tengo una gran liberación de citoquinas y prostaglandinas, el periodonto, que empieza a separarse del diente, está cada vez más débil. En sumatoria, entre la bolsa periodontal que me despega todo y el periodonto débil, las piezas dentarias se aflojan y se caen. Y obviamente duele, y duele mucho. Esto, a medida que va produciéndose la debilitación del aparato de sostén, junto con la bolsa, va dejando espacio para que cada vez se acumulen más sales. Y esas sales se acumulan fundamentalmente porque hay modificación de pH. Entonces, si yo no saco el sarro de la pieza dentaria, permito que esas bacterias todavía queden ahí más tiempo. Es la importancia, digamos, del hecho de hacer la limpieza dentaria con el paciente anestesiado. Es imposible tener un buen trabajo odontológico si yo no tengo un paciente realmente dormido. Ahora, yo estoy teniendo un proceso que es terriblemente inflamatorio y que empieza a agregar bacterias, o sea que empieza a contaminarse. La encía se empieza a retraer, o sea, se levantan las piezas superiores y descienden en las inferiores. Y así como se reblandecía el periodonto, todo lo que es el ligamento periodontal se rompe, se afloja, empezamos a perder hueso, fundamentalmente todo lo que es el hueso del espacio perioalveolar. Pero como el paciente empieza a dejar de masticar y usar la superficie ósea porque le duele, empieza también a perder densidad el hueso perialveolar y el alveolar, o sea, todo el maxilar, toda la mandíbula, de a poco empieza a perder densidad ósea. Cada vez se mueven más las piezas, cada vez hay más dolor. Y toda la reacción genera inevitablemente una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, con formación incluso de complejo antígeno-anticuerpo. Esto va a estar dado, el hecho de que ocurra semejante proceso, por una sumatoria entre la presencia bacteriana y la respuesta inmune del paciente. A partir de acá, es muy difícil que manejemos un paciente que tenga una enfermedad periodontal severa si no eliminamos realmente todos los restos que puedan estar sumándose. Y para poder hacer esto, muchísimas veces hay que extraer las piezas dentales. Toda pieza dental que se mueve no sirve más. Y acá les voy a decir una cosa sin ser odontóloga, ni muchísimo menos, claramente, ¿no? Todos saben que yo soy clínica y nada más. Esto lo trabaja una persona que hace odontología. Pero les digo por las dudas en la veterinaria, una pieza dental que se mueve es una pieza dental que es inviable. No quieran salvar piezas cuando no son salvables, ¿sí? Porque va a ser solamente patearlo para futuro y dilatar y terminar haciendo 2 cirugías en vez de una. Los signos clínicos van a ser, como dijimos al principio, comunes a todas las enfermedades de la boca, pero fundamentalmente voy a ver inflamación en la encía, ¿sí? Esta inflamación puede terminar con sangrado. Fíjense acá cómo se ve la placa y el sarro. Todos debemos tener esos gatitos que tienen por ahí 2, 3 años y ya tienen, parecen caniches, ya tienen formación de placa y sarro. Eso hay que atacarlo lo antes que se pueda. Genera mal aliento. ¿Qué genera mal aliento? Todo lo que son los detritos celulares y las bacterias que están conformando la placa bacteriana dentaria. Las piezas dentales se mueven y eso da dolor. Y reacciona el hueso que dijimos que se estaba perdiendo en un comienzo, generando una cosa que se llama expansión alveolar. Suele darse más comúnmente en los colmillos y es por esto que vemos
deformaciones y la encía gorda a la altura de los colmillos, habitualmente colmillos superiores. Pero eso se da fundamentalmente por la expansión alveolar, o sea, hay una respuesta tan crónica ya que se evidencia macroscópicamente y lo vemos en el examen físico. Ahora, la enfermedad periodontal fundamentalmente vamos a dividirla en grados. El grado 1 va a estar condicionada solamente por una gingivitis, o sea, tengo inflamación, tengo edema de la gengiva. La realidad es que prácticamente no lo vemos, no solo porque no llega a consulta, sino porque nos suele pasar bastante desapercibido, pero son los pacientes que tenemos que empezar a prestarle atención. No va a ser el geronte, no vamos a tener gerontes con gingivitis marginal. Ya vamos a tener gerontes que inevitablemente empezamos a sumar o una enfermedad periodontal leve, donde ya tenemos sarro y tenemos halitosis inevitablemente, hasta un grado 3, donde ya está la bolsa formada y la gingivitis es evidente. Y aparte de la gingivitis, empezamos a ver mucho sarro. Son esos pacientes que les abrimos la boca, tocamos la pieza dentaria y no solo se retraen a la maniobra, sino que cuando tocamos la pieza dentaria palpamos cierto grado de movilidad. ¿Sí? Esa pieza dentaria ya no está fija como nos gustaría que esté, ¿sí? Y pasamos a un grado 4, donde la enfermedad periodontal es grave y es la mayoría de los pacientes que tenemos en consulta de más de 6 años, ¿sí? Con grado 4, enfermedad periodontal grave, empieza a haber bolsas periodontales que son muy profundas y ya tenemos exudado y sangrado. Si apretamos la encía de esos pacientes, esa encía sangra, tiene secreción, hay mucha halitosis y ya empieza a tener muchísima movilidad. No es que tenemos solamente un poquito, ¿sí? Sino que tenemos mucha movilidad, porque la pérdida de adhesión es importante. Si progresa esto, nuevamente también en consulta bastante importante, la casuística que tenemos, ya pasamos a tener pérdida de piezas dentarias. Y son esos gatos que la gente supone que pierde los dientes por viejo. La realidad es que sí, pero es por viejo y porque está enfermo, no es por viejo nada más. Si fuera por vejez, nosotros a partir de los 70 ya no tendríamos que tener ninguna pieza dentaria. Y los gatos a partir de los 7, 8 años tampoco tendrían que tener piezas dentarias. El punto es que tenemos que empezar a trabajar de manera efectiva con estos pacientes antes o lo antes posible hasta la pérdida de pieza. Se pueden, en el grado 1, comenzar a indicar los cuidados dentales a partir de una solución antiséptica, se ponen en el agua de bebida, no hay problema. ¿Se le puede enseñar a un gato a lavarse los dientes? Sí se puede, el punto es que tenemos que enseñárselo desde cachorros. No podemos pretender a los 5 o 6 años empezar a lavarle los dientes al gato porque la aceptación va a ser nula, ¿sí? Pero sí se puede. Después ya a partir del grado 2, donde hay formación de sarro, necesitamos inevitablemente caer en un odontólogo o en una buena limpieza dentaria. Y esto va a ir progresivo, comenzamos solamente con limpieza y sacamos el sarro. En el grado 3, 4, ya pasamos a agregar antibiótico-terapia para detener el crecimiento bacteriano y hacemos una limpieza profunda donde se saca el sarro y se sacan los detritos y las bolsas que se hayan formado. Y después ya cuando pasamos al grado 5, inevitablemente tenemos que pasar a extraer las piezas dentarias. Esas piezas dentarias, como les dije, no las podemos sostener de ninguna manera, ¿sí? Esas piezas dentarias hay que sacarlas. Si nosotros sostenemos la pieza dentaria, vamos a seguir sosteniendo el dolor y la enfermedad, inevitablemente. Así que sí o sí hay que sacarlas. Cuando hablamos de enfermedad periodontal severa, solemos tener este tipo de piezas dentarias, ¿sí? Fíjense que hay retracción gingival evidente, muy evidente, reacción gingival. Estos espacios que quedan alrededor de la unión entre el cuello y la raíz, que generalmente tienen exposición radicular, pasan a ser bolsas gingivales. Y esto lo vemos fundamentalmente en colmillos, en premolares y en molares, ¿sí? Así que tenemos que tener en cuenta, vuelvo a decirles, de revisar la boca completa, porque a veces no se observa en todas las piezas dentarias. Fíjense que este gato ya tiene pérdida de piezas, ¿sí? Tanto inferiores como superiores. Tenemos que detenernos y evaluar pieza por pieza. No puedo suponer que porque una está fea el resto también lo están. Y tampoco puedo suponer que porque las que veo están bien, el resto también están bien. Fundamentalmente que la evaluación
del paciente sea pieza por pieza. Y les vuelvo a repetir, la boca forma parte del examen físico del geronte, sí o sí, y nos vamos a encontrar con esto. Así que acostumbrémonos, digamos, a trabajar con el odontólogo al lado. Ahora, ¿qué hago cuando se me presenta un paciente con enfermedad periodontal? En primer lugar, como dijimos, tenemos que remover la placa y tenemos que remover el sarro. Y el sarro va a estar sobre la encía y debajo de la encía. Esto es lo importante, que no puedo sacar solo el sarro supra. Por eso no lo puedo hacer con el paciente sin anestesiar, ¿sí? Porque el subgingival, el que se me metió dentro de las bolsas, también lo tengo que sacar para que no me mantenga la afección. Tengo que vaciar las bolsas periodontales, que generalmente están llenas de detritos celulares, pus, son bastante desagradables, y esas bolsas curetearlas para que tratemos de estimular la adherencia que a veces se produce. Y cada vez que tengo pérdida de adhesión, fíjense, más del 50% de pérdida de adhesión. Por eso necesitamos un odontólogo, porque si no lo vimos nunca se nos empieza a complicar calcular el porcentaje. Habitualmente lo hacemos a ojo, digamos, con el movimiento de la pieza. Pero siempre que tengamos raíces expuestas o resorción en la radiografía o dientes móviles, voy a tener que, como estuve ahí, voy a tener que hacer exodoncia, ¿sí? Siempre preferible que ustedes saquen la pieza si tienen dudas y no que la dejen al futuro, porque esa pieza no cumple función y no va a servir. Cuando estábamos hablando de enfermedad periodontal, grado 3, 4, 5, tengo que hacer antibiótico. Una de las antibióticas más comunes, de las combinaciones más comunes, más frecuentes por practicidad, es la combinación amoxiclavulánico, donde tengo cobertura contra gram negativos y tengo cobertura también contra anaerobios. Si no, podemos usar cualquiera de los comerciales, pero siempre combinado con Clinda, con metronidazol, con algo que me elimine los anaerobios. Acuérdense que tengo una pérdida de la presión parcial de oxígeno en esas raíces, ¿sí? Entonces, inevitablemente voy a necesitar matar las clostridiales, sobre todo hablando de un gato, porque es terrible. Hola, buenas noches. Y podemos hacer mantenimiento con antiséptico local. No voy a poder hacer curación con antiséptico local. No voy a poder hacer curación con ponerle en el agua ninguna solución que sea pura y exclusivamente para dientes, ¿sí? Eso no cura. Necesito inevitablemente entrar este paciente a limpieza quirúrgica. No puedo hacer nada del lado de afuera. Son esos pacientes que les vamos a dar analgésico antibiótico y la gente va a venir y te va a decir, está bárbaro. Claro, está bárbaro porque no tiene olor. Está bárbaro porque no tiene tanto dolor, entonces mejora la ingesta. Pero eso no quiere decir ni que esté curado, ni que las cosas vengan bien. Me dicen acá, no me queda claro cómo eliminar la bolsa periodontal. A ver, en orden, es quirúrgico. Para esto hay que formarse, ¿sí? No es solamente con escuchar la clínica que uno puede saber cómo eliminar las bolsas periodontales y se necesita instrumental para odontología. O sea, si no te estás dedicando a la odontología, te vas a tener que conseguir a alguien que lo haga, pero no lo empieces a hacer vos porque realmente va a ser un problema, ¿sí? La bolsa periodontal es de eliminación quirúrgica y lo que se hace es curetaje de la bolsa, pero no lo hago yo, o sea que tampoco te puedo explicar lo chiquito ni con qué instrumental se hace. Eso te lo tiene que explicar realmente un odontólogo. Me dice Raquel, buenas noches doctora, ¿por cuánto tiempo es recomendable usar los antibióticos? En realidad el antibiótico lo vas a hacer siempre por lo menos 5 días antes de entrar al paciente a quirófano y después queda a consideración del odontólogo, ¿sí? Porque va a depender de qué tipo de resolución tuvo. Si hay mucha extracción de piezas, por lo general se hace una semana más. O sea, haces unos 5 días y 5 días, 5 días antes, 5 días después, pero eso queda siempre a consideración de qué pasó con esas piezas dentarias. No solo qué pasó en la clínica, sino qué pasó en la radiografía y qué pasó en el acto quirúrgico, ¿sí? Pero siempre, siempre, grado 3, 4, 5, le damos antibiótico. Y después sí le indicamos a la gente que cepille, que ponga antisépticos en el agua de bebida, pero eso es mantenimiento. No podemos curar a partir de ahí, ¿sí? Inevitablemente voy a necesitar trabajar con el paciente de manera mucho más violenta, si se quiere, mucho más drástica, para poder llegar a tener unas piezas dentarias aceptables.
No dejen, les vuelvo a repetir, piezas dentarias que se muevan. Y fundamental combinación de analgesia. Con AINES solos lo van a poder tener cuando el dolor sea agudo un tiempo. Si tienen un paciente de esos que ya rechazan el contacto con la cabeza directamente porque tienen mucho dolor, imagínense que el dolor oral es una entidad dentro de lo que es la analgesia veterinaria. O sea, hay trabajos que se dedican pura y exclusivamente, hay investigaciones que se dedican pura y exclusivamente a dolor orofacial en felinos, con muchísimas combinaciones analgésicas. Les duele mucho y tiene mucha signología, todo lo que es dolor orofacial, pero es una combinación de dolores, hay dolor agudo, hay mucho dolor neuropático también. Imagínense cualquiera de ustedes que tienen una caries, ¿sí? Alguno de ustedes debe haber tenido alguna afección de piezas dentarias o le han sacado una muela o tuvieron un absceso. A todos nos ha pasado. Bueno, ahora sosténganlo por años, ese dolor. Llega un momento que realmente es intolerable. Por ende, la combinación, que suele ser más simple, por lo menos para el clínico, para empezar, es la combinación entre AINES y gabapentinoides. No doy corticoides, ¿sí? Doy antiinflamatorios no esteroides y gabapentinoides. Controlo la inflamación y controlo el dolor neuropático. Estoy en eso, me dice Lucas. ¿Estás en eso con una caries o con un absceso en la muela, Lucas? Horrible. Horrible. No, el tramadol no funciona. El tramadol no funciona, en realidad no alcanza porque es visceral y el dolor acá, al ser tan somático, no alcanza, ni en ellos ni en nosotros. Por ahí puede servir como coadyuvante. La muela de juicio, no. Sale de ketorolac obligadamente como mínimo. A mí me sacaron, me voy de tema, pero les cuento igual. A los 16 años me sacaron las 4 muelas de juicio juntas, el mismo día. Y estuve 15 días comiendo solamente flan, puré, horrible. La pasé muy, muy mal. Es un dolor terrible. Bueno, en los gatos también es un dolor terrible. Acá me dice Caroline, AINES por periodos. No, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Caro, voy a decirte Caro que me es más fácil. Por periodos no, porque lo tenés que resolver quirúrgico. Vos le das AINES y lo metés a quirófano. No es que es algo que podemos dilatar, ¿eh? Es algo que tenemos que apurarnos a trabajar porque la realidad es que le están pasando mal. Entonces, sí o sí, tenemos que trabajar sobre ese paciente. Me dice Raquel, en caso de que el propietario no pueda todavía pagar una exodoncia, ¿por cuánto tiempo máximo se recomienda manejo analgésico? El tiempo que se necesite, pero la analgesia se la tenés que dar igual. Obviamente, todo va a quedar a consideración de cuáles van a ser, siempre es lo mismo. Va a quedar a consideración de cuál sea el estado general del paciente, ¿sí? Si estamos hablando de un paciente que tiene un estado renal normal o no, si estamos hablando de un paciente nefrópata, si está el dolor, genera también vasoconstricción de la arteriola aferente renal, ¿eh? El dolor también me complica el riñón, el dolor me complica la microcirculación, el dolor me complica todo. Entonces, tengo que controlar el dolor fundamentalmente por 2 motivos. Ningún paciente tiene que estar sometido a estrés y el dolor es un estrés espantoso. Y por otro lado, no quiero que deje de comer de ninguna manera. Si yo a un viejo si permito que un viejo deje de comer, me va a costar muchísimo sacarlo adelante, muchísimo, porque ya está perdiendo, ya está catabólico. Entonces, el tiempo que necesite el manejo analgésico va a ser el tiempo necesario. No hay receta, nunca hay receta. Bien, tengan en cuenta 2 cosas que les muestro para que vean. El labio inferior caído así en los gatos es enfermedad periodontal. Punto final. ¿Sí? Revisen, porque esto duele. Enfermedad periodontal, puede ser lesión resortiva odontoclástica, pero es dolor en la boca. Revisen, fíjense, y es motivo de consulta también, ¿eh? Se le cayó el labio. Si ustedes ven cualquier paciente felino con el labio inferior caído, pónganse a revisar la boca porque eso es dolor y es un dolor muy, muy marcado. Y otro motivo de consulta frecuente, que a veces minimizamos, es le sangre el ojo. Si no les pasó alguna vez en la historia, les va a pasar que la gente te dice, le sale sangre del ojo, tiene lagañas como con sangre. Y esas lagañas como con sangre son realmente sangre. Ténganlo en cuenta. La lagaña con sangre es sangre. ¿Y por qué es sangre? Porque las raíces de los caninos en el gato son muy, muy grandes y fundamentalmente llegan hasta el hueso infraorbitario. Como llegan hasta el hueso infraorbitario, cuando tenemos cualquier lesión de tipo absedativa,
está tan cerquita de la capa ósea infraorbitaria que esta capa ósea se reblandece y el proceso inflamatorio se ve salir por la órbita. Así que ténganlo en cuenta, porque realmente es así. Porque la gente cuando les dice que sangra, es porque tiene razón. Acá me dice Alex, paciente geronte que poco a poco fue perdiendo sus piezas dentales hasta quedar sin ninguna. ¿Lo considera calidad de vida? Ojo, el paciente come normal. Sí, ¿cómo no va a ser calidad de vida? Obvio. ¿Qué tiene que ver? Que no coma lo que yo quiero darle no quiere decir que no tenga calidad de vida. Si ya perdió las piezas dentarias, ya no tiene dolor. Entonces, está mejor que cualquier otro, ¿eh? Está mejor que Lucas en este momento con su extracción de muela de juicio, sin duda. Por eso come normal, porque ya no duele. Una vez que tenemos la sacada de la pieza dentaria, al paciente no le duele más nada cuando tiene enfermedad periodontal, cuando tiene lesión resortiva odontoclástica. Está feliz de la vida. ¿Cómo no va a tener calidad de vida? Sí, claro. Hola Oscar, ¿cómo estás? Dice, buenas noches, el manejo con antisépticos como la clorexidina en gel de encías y dientes puede ayudar para evitar la acumulación de biofilm y placa. Sí, ayuda, colabora, no evita, ¿sí? Eso recién lo estábamos comentando. No te cura una vez que esté instaurada una enfermedad. Ale se ríe. No te cura cuando esté instaurada la enfermedad, pero sí te colabora y se usa para mantener la limpieza durante más tiempo. Muchísimas veces las limpiezas tenemos que repetirlas, ¿sí? No es que es un paciente que le hacemos limpieza y punto. Por eso tendríamos que ser el paciente de Alex y sacarle todo. Si no, inevitablemente va a terminar repitiéndolo si vive los años suficientes. Así que son pacientes que suelen necesitar limpieza por ahí cada 2 años, una cosa así. Pero mientras tanto podemos estirar a partir de los antisépticos. Sí, estirar la posibilidad. Cepillado, igual, les vuelvo a repetir. Convencer a un gato de que se deje cepillar los dientes cuando no lo aprendió de cachorro es bastante, bastante complicado. No les gusta que les metan la mano en la boca, muchísimo menos cuando ya tienen el conocimiento del dolor, ¿sí? Cuando ya hay asociación con el dolor. De cualquier manera, se puede probar sin ningún tipo de problema. Bien, lesión resortiva odontoclástica felina, o LORF. Segunda entidad muy frecuente en gatos, y que a veces nos pasa desapercibido, podríamos decirlo. Fíjense que estamos entre un casi 30 y un casi 70% de los gatos de más de 5 años, excepto los persas. ¿Por qué excepto los persas? Porque los persas pueden tener 2 a 3 años y ya tener lesión resortiva odontoclástica. Es una especie que es bastante complicada, una raza que es bastante complicada con la boca, ¿sí? Pero fíjense que la prevalencia es alta, ¿eh? Vamos a bajarlo y se los digo entre un 25 y un 65. Es importantísimo que todo gato de más de 5 años descartemos la probabilidad de que tenga LORF. Generalmente la subdiagnosticamos, pero lo que tenemos importante para ver va a ser a nivel del cuello, y lo vamos a ver a nivel del cuello, una resorción de odontoclastos. No se sabe exactamente qué es lo que hace que los odontoclastos, o sea, los osteoclastos que forman el diente, se reactiven y decidan empezar a comerse todo lo que es la parte dura del diente, esmalte, cemento y dentina. Se lo empiezan a comer donde les queda cómodo y esto va a estar habitualmente dado a nivel, en la unión entre la corona y la raíz, o sea, en el cuello. Por ende, a veces se ve bien y otras veces no, porque me queda todavía tapado por gingiva, o sea, por encía. Cuando se empieza a comer el diente, al gato no le molesta. El punto es que inevitablemente se empieza a exponer la pulpa y la pulpa sí duele y cuando se expone la pulpa empieza a haber dolor. Serían en un comienzo nuestro dolor por sensibilidad, ¿sí? Pero con el gato no podemos habilitar el Sensodyne para que no le duela y empieza a percibir sensibilidad en frío, en calor. A veces no lo vemos de manera muy fácil hasta que manifiesta dolor bucal, como cualquier otro cuadro de dolor bucal. Los puntos más usuales donde lo podemos ver van a ser el primer y el tercer premolar inferior, por algún motivo se salta el segundo, y el premolar o molar superior, que es donde solemos verlo. Importante que tengamos en cuenta una cosa. Cuando se produce toda la activación de los osteoclastos, se empieza a producir gran liberación de citoquinas de nuevo. Y estas citoquinas empiezan a llamar cada vez más neutrófilos, pero también llaman linfocitos.
y hay una reacción de tipo inmune que me induce a que más osteoclastos se empiecen a sumar. Eso es lo que va a llevar a que el diente se empiece a degradar y se reabsorba. ¿Por qué es importante que tengamos presente esto? Porque hablamos de que la enfermedad más frecuente en la boca de los gatos era la enfermedad periodontal. Y la enfermedad periodontal se caracterizaba por gingivitis y periodontitis. Y lo que me activa los odontoclastos, y esto se sabe, más allá de que no se sabe por qué en algunos pacientes sí y en otros no, lo que activa los odontoclastos es el proceso inflamatorio. Entonces, todo paciente que tiene enfermedad periodontal está predispuesto a lesión resortiva odontoclástica. En tanto, tenga, digamos, la posibilidad física de demostrarlo. Dentro de los predisponentes que están asociados a esta activación de odontoclastos vamos a tener la falta de calcio en dieta, ojo con las dietas caseras, el exceso de vitamina D, ojo con los suplementos. Todo lo que sean alimentos balanceados que tienen pH ácido, ojo con el sostenimiento de los gatos cuando tienen afección urinaria. Todo lo que implique acidez por reflujo, ojo con el gato vomitador crónico. Y se asocia también con etiología viral, o sea, con pacientes que han sufrido cáliz o herpes virus, que tengan cáliz y herpes virus o que tengan BIF o BILEF. Si sumamos todo, estamos hablando de entre el 30 y el 70% de los gatos que tenemos en consulta, porque es inevitable, ¿sí?, que tenemos estos predisponentes en sumatoria en muchísimos de los pacientes que atendemos. Lo importante de esto es que empecemos a ver los signos clínicos, que aprendamos a verlos para poder revisar. Y vamos a tener una línea hiperémica en el cuello dentario, ¿sí? Porque estamos hablando de un proceso inflamatorio localizado. En este gato no se ve, se los aclaro. Les estoy mostrando acá en el colmillo, pero no es que se ve la línea inflamatoria. ¿Por qué tengo que tener en cuenta la línea hiperémica? Porque en algún momento, por ejemplo, cuando yo estudiaba, y todavía hay libros que lo dicen, la asociación de línea hiperémica va de la mano con el BIF. Y en un momento se consideró que era patognomónico del BIF. Eso después se cambió. ¿Por qué? Porque la línea hiperémica me está hablando de una lesión que se está produciendo en la unión entre cuello y, entre corona y raíz. O sea que puedo tener lesión resortiva odontoclástica asociada con BIF o con BILEF o con cálice o lo que fuere, y no implica que todo gato que tenga línea hiperémica gingival tenga BIF. En los que sí por ahí es importante tenerlo presente a la hora de tener que elegir un paciente cuando necesitamos muestrear contra BIF BILEF, y a veces la gente no nos puede pagar todo, es al gato cachorro que tiene la línea gingival una vez pasados los 8 o 9 meses, que ya esa boca está tranquila, o sea, que no es una boca con erupción de piezas dentarias. Puede darme lesión similar a caries o falsa caries, que es una lesión que se ve, que acá se llega a ver un poquito, en realidad que es una lesión como si fuera una caries, pero no lo es en realidad. Es la comida del esmalte, donde se deposita comida y ahí se ve como si fuera, pero no es. Si yo remuevo, saco la comida impuesta y saco el color. Voy a tener un paciente con anorexia y pérdida de peso obligadamente porque está comiendo menos. Y la LORF duele muchísimo, muchísimo. Si alorreedifagia, como comentábamos hoy, fíjense que nada es diferencial, ¿sí? Que nada puedo decir, si tiene esto, entonces me quedo tranquilo con que ya tengo el diagnóstico. Dolor bucal y sangrado de encías, que lo tenemos también en la enfermedad periodontal. Y como se empieza a exponer la dentina, sí, una característica que tienen es que empieza a cambiar el color de la pieza dentaria. A rosado cuando hay pulpitis por el proceso inflamatorio de la pulpa dentaria, o de color amarillento por depósito de pigmentos. Y obviamente va a haber piezas que faltan. La pieza que falta es más fácil pensarla en LORF que en enfermedad periodontal, porque suelen perder muchas piezas. El diagnóstico lo vamos a hacer obviamente por clínica, para eso estamos acá, pero nos tenemos que apoyar en la radiología inevitablemente. Este es un grafiquito que está en todos lados, por eso no se los agrandé, donde se muestran los distintos grados de lesión resortiva odontoclástica. Y esto va a ser tipo 1, donde se empieza a perder el cemento y el esmalte, y habitualmente vemos una pieza que se ve como con la superficie sucia, sin ser
sarro, ¿sí? Sin ser depósito. Después empezamos a ver que esa lesión se empieza a aumentar, ¿sí? Se empieza a ver cada vez más, pero todavía no tengo dolor, así que si lo veo es por hallazgo y es poco probable que lo tengan en un paciente de más de 5 años, ¿sí? Generalmente son hallazgos en pacientes mucho más jóvenes. Ahora, a medida que se va comiendo el esmalte, empezamos a ver que esa pieza se empieza a ver como carcomida y empezamos con dolor. ¿Por qué empezamos con dolor? Porque ya se expone la pulpa y cuando se expone la pulpa al gato le duele inevitablemente. Empieza a perderse cada vez más tejido y la tipo 4, si bien se separa en distintos grados que no nos importan, porque esto es radiológico fundamentalmente, odontológico más que radiológico les diría, lo importante es que tengamos presente que ya empezamos a ver la lesión directa. Empezamos a ver que algo se comió ese diente. Se lo puede haber comido más en la corona y menos en la raíz, se lo puede haber comido en partes iguales o se lo puede haber comido más en la raíz que en la corona. A nosotros no nos sirve saber eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando evaluamos un paciente que nos parece que perdió todos los dientes, nos quedan las raíces dentro de la encía, pero nos queda dentro del alvéolo, perdón, pero nos queda todo cubierto por encía. ¿Por qué es importante que tengamos presente esto? Porque ese paciente va a continuar con signos clínicos, aunque no sepamos de dónde viene. Va a tener dolor, porque la raíz sigue estando, sigue mantenida. Entonces, obligadamente, todo paciente con lesión resortiva o con sospecha de que haya tenido lesión resortiva, necesitamos siempre mandarlo a radiología. Son pacientes que no puedo dejar sin control radiológico, ¿sí? Si bien las lesiones pueden empezar por cualquier lado, tendemos a buscarlas en el cuello porque es donde más se presenta, ¿sí? Pero donde más no quiere decir que sea en el último lugar. Fíjense acá, este es un colmillo que se perdió, pero quedó raíz dentro del alvéolo. Y esta es una lesión resortiva odontoclástica que se está comiendo el canino a la altura de la raíz. Acá hay un diente que debe tener enfermedad periodontal porque acá hay una bolsa que me rodea la raíz de los incisivos. Acá también ese espacio radiolúcido no debería estar, ¿sí? Imagínense con la exposición de pulpa que tienen estos pacientes, el grado de dolor que manejan en esa boca. Y los dientes se ven así. Tenemos un poquito menos carcomido, un poquito más carcomido, pero esto genera fundamentalmente muchísimo dolor y la pérdida de la pieza de manera muy simple. Con una diferencia les voy a decir. En la enfermedad periodontal, nosotros teníamos que se aflojaba desde el periodonto, o sea, el periodonto se suelta. Entonces la pieza dentaria se cae entera. En el LORF es muy común que queden las raíces. Entonces, como es muy común que queden las raíces, tengo que asegurarme que eso no pase. Y para eso voy a tener que pedir placa. Y para poder pedir placa voy a necesitar anestesiar al paciente, porque si no, no voy a poder despejar los espacios alveolares nunca. Así que si yo sospecho del ORF con pérdida de piezas dentarias, mando a ese paciente bajo anestesia a la radiografía. Si ustedes quieren que el radiólogo les haga una placa más o menos potable, más o menos factible para que un odontólogo pueda trabajar, inevitablemente van a necesitar que esté el paciente anestesiado. No lo van a poder trabajar con un paciente, por bueno que sea, con buena calidad como para poder evaluar los restos radiculares para poder hacer una placa de boca. Ahora, ¿qué hacemos con la LORF? Porque fíjense acá cómo está este diente amarillo, ¿sí? Fíjense la reacción gingival. Fíjense esto, ¿sí? Así se ven en las placas. ¿Qué hago en relación al tratamiento? En primer lugar, duele mucho. Hasta que le saquen los dientes, vamos de nuevo a lo mismo. AINES y gabapentinoides. Hagamos analgesia con estos animales. Le están pasando mal. La pasan mal, realmente mal. Son esos gatos que cuando llegan a consulta los quieren revisar y se ponen hechos una fiera o les empiezan a esquivar la cabeza todo el tiempo. Si un gato se deja tocar la panza con más comodidad que la cara, el problema está en la boca, ¿sí? Ténganlo siempre en cuenta eso. Empiezan a cuidar mucho la boca porque les duele mucho. Necesito hacer exodoncia.
pero necesito sacar el aparato de sostén. ¿Por qué? Porque era el proceso inflamatorio lo primero que me detonaba la actividad osteoclástica. Entonces tengo que sacar todo el aparato de sostén. Esto no es tampoco hago así, y lo he visto hacer, por favor. Hacer así con la mano y tirar de los dientes hasta que el diente se cae. Sí, se va a caer porque no hay nada que lo sostenga, pero eso no quiere decir que sea correcto, ¿sí? Eso no quiere decir que sea la forma de trabajar. Necesitamos un odontólogo y tenemos increíbles odontólogos en veterinaria, no solo para trabajar. Yo siempre, cualquier duda se la pregunto a Carlitos Ausmendi, que es un odontólogo que tenemos acá en Argentina, cordobés, un genio y súper generoso con lo que sabe. Hay un odontólogo que se llama Marcelo Rosa, que es brasilero, que es un capo, Marcelo también, un amor. Entonces, cualquier duda yo se las consulto a ellos, pero yo tengo odontólogo en la facultad, ¿sí? Tengo quien hace odontología en la facultad. Búsquense, de la misma manera que les digo, búsquense un etólogo para poder hacer geriatría, para poder trabajar con gatos viejos. Búsquense un etólogo, búsquense también un odontólogo, porque son cosas fundamentales a la hora de trabajar, que trabajemos con alguien que sepa hacerlo, ¿sí? Hay que eliminar los restos de raíz obligadamente. Acá sí, una variación. No tengo bacterias, no son las bacterias, son los odontoclastos. Entonces, si son los odontoclastos, yo no necesito dar antibiótico, excepto que la causa haya sido la enfermedad periodontal, donde también necesito controlar la placa bacteriana. Pero si no, no fuercen al gato a estar tomando antibióticos si lo que sospechan es de una lesión resortiva, ¿sí? Porque no lo necesita. Hasta acá entonces con las dos más comunes. Las dos más comunes que vimos hasta ahora eran más de pieza dentaria. Ahora vamos a hablar un poco de gingivoestomatitis. Y la gingivoestomatitis, en realidad, es de tejidos blandos. No es de pieza dentaria. Si bien todo va a tener la misma clínica y va a tener presentaciones similares a la hora de el motivo de consulta, porque la gente no sabe y el problema está en la boca, pero tenemos que ver de qué se trata. La gingivoestomatitis es una entidad de tejidos blandos y más complicada en realidad, si se quiere, más multifactorial. Así que importante que empecemos a tener en cuenta que la gingivoestomatitis, fíjense una cosa, complejo gingivoestomatitis felina, gingivoestomatitis linfoplasmositaria, faucitis, gingivitis faringitis, gingivofaringitis linfoplasmositaria, mucositis alveolar caudal. Y les puedo tirar como 10 nombres más, ¿eh? Y estamos hablando casi siempre de lo mismo, ¿sí? La diferencia fundamental va a estar en la geografía de la presentación, más que en cualquier otra cosa. Esto es una gingivoestomatitis, fundamentalmente está afectando encía y pliegue bucal. Esto es una gingivoestomatitis caudal o una faucitis, y es exactamente igual. Tiene dos formas de presentación, una ulcerativa o una proliferativa, o coexistencia de ambas, ¿sí? Las dos se pueden dar juntas. Como las dos, acá me dice Mariana, doctora Leti, pero hay casos que a pesar de la extracción total de piezas aún se inflaman las encías y tienen dolor. Tuve un paciente así que tenía unos 13 años cuando lo conocí. Hace 2 que le habían extraído todos. Era negativo a retrovirales, vivió un año más consumiendo solo líquidos y aún con analgesia, pero la pasaba mal. Casi no se acicalaba. ¿O será que hicieron algo mal en la extracción? No, tenés, en realidad, la resolución de la mayoría de los problemas de la boca tienen entre un 70 y un 75% de éxito. Tenés un 25% en el que no. Pero generalmente, o sea, yo no sé, Mari, qué pasó con tu paciente. ¿Le hicieron placas de control después? O sea, o se quedaron con que no quería comer y listo, hicieron de nuevo todo, o sea, de nuevo la evaluación del paciente, porque eso también habría que verlo, a ver qué es lo que pasaba. Le hicieron negativo a retrovirales, pero le hicieron calicivirus también, porque el calicivirus es un elemento de sostén para las enfermedades de la boca. Hay un montón, digamos. Eso no sé. No sé si era solamente eso, si le sacaron todas las raíces, todo eso me lo tenés que contar vos si le hicieron la placa. O sea, si le han hecho radiografía de control. Porque a veces nos pasa, y eso nos pasa a todos, que por un lado nos confiamos con que las cosas ya están y dejamos al paciente como así, ¿sí? Otras veces la gente no nos quiere pagar de nuevo otra placa, porque si total ya le hicieron y ya le hicieron la extracción y todo, se supone que debería estar perfecto. Entramos en esa. Otras veces necesitamos profundizar los complementarios y no tenemos cómo. Y otras veces nosotros suponemos que ya está todo resuelto y no lo está, o hay algún otro agregado. Así que realmente no te puedo decir, Mari, porque nada, porque es complicado eso. Hay que ver el paciente de nuevo
en su totalidad y ver qué es lo que pasó. Y más allá de eso, tenemos siempre un 20% de posibilidades de que no responda, que es inevitable. Bien, gingivoestomatitis entonces puede ser ulcerativo o proliferativo, uno o los dos, ¿sí? De acuerdo al momento y de acuerdo a la forma de lesión. No todos los pacientes se comportan de la misma manera en cuanto a lo que es la gingivoestomatitis. Puede afectar cualquier mucosa de la boca, encías, labio, mucosa alveolar, que nos da muchísima respuesta inflamatoria en encías, pero la vemos más proliferativa que ulcerativa, mucosa sublingual, faucitis caudal, arcos palatoglosos, que sería en este caso, paladar duro, realmente terrible, terrible. Acá me dice Verónica, buenas noches, doctora, aunque el gato esté vacunado, tiene riesgo de contagio de calicivirosis. Sí, Vero, en realidad cualquier paciente, por más que tenga todo el plan sanitario, tiene riesgo de contagio de cualquier enfermedad, independientemente de que tenga todo el plan sanitario al día, de que tenga todas las vacunas dadas. Hay un montón de factores que te suman desde errores de vacuna, errores de vacunador, o sea, del mantenimiento de esa vacuna, errores del paciente, digamos, limitantes inherentes al paciente, como puede ser que no esté en un buen estado inmune en el momento de la vacunación. Hay un montón de cosas que hacen que siempre haya riesgo de contagio de cualquier enfermedad viral, sobre todo porque el virus calle es mucho más potente que el virus vacunal, siempre. Entonces también depende de la exposición a enfermedad. Si vos me estás hablando, por ejemplo, bueno, en el caso de los gatos, de la coexistencia con retrovirales, obviamente también. Si estás hablando de un paciente con retrovirales, independientemente de que tenga vacuna dada, se va a poder agarrar cáliz igual. O sea, es mucho más complicado, pero cualquier animal se puede agarrar cualquier viral, independientemente de que tenga todas las vacunas dadas. Bien, como les decía entonces, puede afectar cualquier punto de la mucosa bucal. Toda superficie que quede en contacto con saliva o placa bacteriana. Imagínense que en la boca del gato el contacto con la saliva es igual que la nuestra, igual que la del perro, igual que en todo. Todo está en contacto con saliva. Y le sumamos, inevitablemente, la placa bacteriana. El diagnóstico va a arrancar, digamos, con lo que es anamnesis y en función de signos clínicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente que manifiesta dolor. Fundamentalmente empiezan a tener cambios de comportamiento y cambios de ingesta, como en todas las enfermedades de la boca, ¿sí? Pacientes que empiezan a perder peso progresivamente con cialorrea, pacientes que no se acicalan, signos clínicos, todos comunes, inevitablemente. El punto es que en casos leves, que suelen asociarse más con los procesos ulcerativos, lo que más vamos a tener son gingivoestomatitis o estomatitis caudales, con estas características: mucho eritema, presencia de úlceras, como si fueran por calicivirosis. Fíjense, este gato también tiene una lesión acá en lateral de lengua. Esos son los casos que a veces nos empiezan a pasar desapercibidos mientras hacemos el examen físico del paciente. Porque nosotros revisamos al gato y le abrimos la boca, porque sabemos que tenemos que abrir la boca, pero por más buena voluntad que le pongamos, el examen bucal del gato es muy rápido, porque al gato no le gusta estar con la boca abierta. No es como los perros cuando son buenos o que le decís a algún colega o algún ayudante que te tenga la boca abierta del perro con 2 tirantes, por ejemplo. Vos en el gato no podés hacer eso. Es por esto que es tan importante el examen físico frente a la más mínima sospecha del paciente bajo anestesia, ¿sí? No lo podemos dejar de lado. En otros casos, fíjense lo que es esto. ¿Cómo come? ¿Cómo come? Arcos palatoglosos, paladar blando, comisuras bucales. Es terrible, es imposible que este gato tenga ganas de comer, ¿sí? Porque se empiezan a afectar más regiones y porque las afecciones son realmente importantes, incluso hasta con la posibilidad de aumentar el ronquido y el ronroneo por inflamación de tejidos blandos. Les cuesta muchísimo, muchísimo la ingesta y obviamente da muchísimo dolor. Miren esto. Esto es bien gingivoestomatitis, mucositis con inflamación. Todo lo que es la glotis está inflamado. Esto es un paciente que no tengo manera de que no tenga disfagia, por ejemplo. Entonces, no solo no come por dolor, sino que cuando quiere tragar, también duele. Y ahí se les empieza a complicar la vida. Este gato de la calle, fíjense, los 2 colmillos partidos, los 2 gato que ha pasado varios veranos recorriendo las veredas. Bien, el punto con la
Gingivoestomatitis es que las causas es multifactorial, hay muchas cosas que la pueden generar y no se procesan exactamente cuáles son. Sí se sabe que tiene que haber saliva y sí se sabe que aumenta con placa bacteriana. También se sabe que hay una modificación en la inmunidad local, por ende aumenta la actividad de inmunoglobulina G, M y A. Por eso uno de los tratamientos en realidad es dar inmunoglobulina A tópica. Hay distintas formas de trabajar con esto, hay algunos laboratorios que las producen, pero una posibilidad es dar inmunoglobulina A tópica como forma de colaborar con lo que es la inmunidad de mucosas. No hay nada puntualmente 100% eficaz para la gingivoestomatitis, ¿sí? No hay nada. No, digamos, no podemos ir más allá de lo que se puede por biología. O sea, sí sabemos que se afecta la inmunidad local y sí sabemos que la base de la inmunidad local en las mucosas es la inmunoglobulina A. Entonces, a partir de acá, hay laboratorios que lo formulan. Acá hay un laboratorio que se llama CIV, Centro de Inmunoterapia Veterinaria, que produce, por ejemplo, una inmunoglobulina A oral y se puede agregar incluso hasta en la boca del gato directamente. Son cosas que nos pueden colaborar, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes inmunodeprimidos. El punto es que se sabe que esto es por contacto antigénico. O sea, sabemos que hay antígenos y esto detona una hiperreactividad de inmunoglobulinas. Y dentro de los antígenos que producen esto, vamos a tener, fíjense, las proteínas de la dieta. El paciente que es alérgico, o sea, que tiene reactividad de tipo hipersensibilidad a las proteínas de la dieta, no tiene como única manifestación la enfermedad intestinal inflamatoria. Puede tener gingivoestomatitis también. O sea que ya arrancamos con el primer pilar que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, que va a ser el cambio de dieta. Tenemos pacientes que tienen placa bacteriana y la exposición a la placa bacteriana me altera las inmunoglobulinas locales, así que voy a tener que tener un paciente con boca limpia. La enfermedad periodontal por proceso inflamatorio me modifica, me amplifica la probabilidad de tener gingivoestomatitis, así que tengo que controlar y tratar la enfermedad periodontal, así como la lesión resortiva odontoclástica. Así que, obligadamente, yo tengo que ocuparme, cuando tengo un paciente con gingivoestomatitis, de controlar todas las enfermedades de la boca del gato, si no, no lo voy a lograr nunca, ¿sí? Es por esto que en realidad la base, digamos, de tratamiento en forma de respuesta es la exodoncia, porque yo en realidad estoy eliminando las tres causas más frecuentes, la placa bacteriana, la enfermedad periodontal y la lesión resortiva odontoclástica. ¿Sí? Fíjense que cuando tengo cualquier tipo de lesión resortiva, tengo una respuesta inflamatoria en la encía inevitable. Y esta respuesta inflamatoria va a ser la que me va a detonar la inflamación asociada en forma de gingivoestomatitis después. Y la característica de que se llame gingivoestomatitis es pura y exclusiva, plasmocítica, linfoplasmocítica, para decirle el nombre completo, es pura y exclusivamente la célula que se encuentra en la biopsia. ¿Sí? Existe gingivoestomatitis linfoplasmocítica y existe eosinofílica también, porque es un gato y los gatos son mastocíticos hasta que demuestra lo contrario. Tienen más eosinófilos que otras especies, así que puede ser cualquiera de los dos. No hay diferencia en la forma de presentación. Ahora, dentro de los diferenciales vamos a tener a la cabeza las neoplasias, ¿sí? Porque yo lo que tengo es una lesión proliferativa de tejidos blandos que me está abarcando la boca del paciente. Inevitable conocer las neoplasias más comunes, aunque yo no sé cuáles van a ser hasta que no hago la muestra. Las citologías todas me las regaló Pablito Mansuk, que él las hace de rutina cuando tiene un paciente. Yo realmente soy muy mala con hacer citología, así que no las hago. Pero importante que aprendamos nuevamente a trabajar con el patólogo. Carcinoma de células escamosas. Fíjense la lesión. ¿Sí? Espantosa, espantosa. Esto es una ventrodorsal. Se comió el cigomático. No hay más cigomático. Habitualmente pasa desapercibido cuando la lesión no implica que el paciente deje de comer. ¿Sí? Este es un paciente con hiporexia, no era un paciente con anorexia. Y es un paciente al que eutanasié cuando vino a consulta. ¿Sí? Venía con la placa a ver si había algo más para hacer. Y la realidad es que no podemos hacer nada por este animal. Lo único que podemos hacer es evitar que le duela, porque no tengo ni tratamiento ni forma de colaborar con su bienestar. Y ya estaba con analgésicos.
No podemos sostener un paciente así. Otra forma de presentación del carcinoma de células escamosas. Cuidado, cuidado con las vasculitis linguales en los gatos, ¿sí? Porque vemos una lengua con vasculitis que se ve así, uno de los grandes diferenciales, y se los cuento en realidad porque pasa, que tenemos un paciente, por ejemplo, que entró a quirófano para la cirugía que quieran, así sea una castración en un gatito viejo que lo encontraron en la calle, el que quieran, la cirugía que quieran. Entró a quirófano por una neoplasia mamaria, entró a quirófano porque nada, tuvo una fractura. Frente a toda la situación, los pacientes se inmunodeprimen, y cuando se inmunodeprimen, el sistema inmune deja de controlar todo y empiezan las manifestaciones clínicas. Esto era un gato, en realidad, que pensaron que se había quemado con el oxímetro. Vieron que está descrito, en realidad, la lesión en la punta de lengua a partir del oxímetro está descrito como una de las consecuencias factibles después de la cirugía. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con las vasculitis, porque es una lesión vascular que después la gente te dice, pero no tiene lepto si es un gato. Muchos colegas me han preguntado, pero ¿cómo no tiene lepto si es un gato? La lepto no da necrosis de punta de lengua solamente porque sea lepto y porque tenga síndrome urémico. La lepto da necrosis de punta de lengua igual que lo puede dar la Ehrlichia, igual que lo puede dar la neoplasia, igual que lo puede dar cualquier cosa que genere vasculitis, porque la necrosis de punta de lengua es por vasculitis. Lo mismo van a ver con el gato. Pero hasta el momento, esto es una apreciación, por favor no lo tomen como palabra santa porque no es palabra santa, es solamente una apreciación. Pero lo debo haber visto 4 o 5 veces ya, en mis 20 años de laburo. Pacientes que vienen con vasculitis de punta de lengua, con asociación a cualquier afección previa o sin, y después terminan con carcinoma sublingual o con carcinoma lingual y la lengua se les cae, pero es por carcinoma. Esto es una gata que ya tenía toda la lengua tomada por el carcinoma. Fíjense el estado general, ven la alopecia, ya tenía alopecia cutánea, realmente muy feo, pobrecita. Préstenle atención, no lo dejen estar, digamos, a esto voy. No dejen estar una vasculitis en la lengua del gato. Anestesien, revisen la lengua, fíjense exactamente qué pasa, cítenlo a control, pero no se dejen estar, porque por ahí con agregando, digamos, electroquimioterapia, por lo menos podemos mejorar un poco el estado. Acá me dice Mari, la tutora ya no quiso hacer mucho más, yo quise derivarla con un odontólogo con el que trabajo y no accedió por cansancio y temas económicos. Claro, entonces Mari, no sabemos nada. Es uno de los mayores problemas que tenemos todos, es que atribuimos lo que pasa con el paciente a la causa original. Y a veces pasan 1000 cosas en el medio. Así que yo te diría que en realidad faltó saber. No es que el paciente se mantuvo porque hicieron mal algo en la extracción o que mantuvo la lesión. No sabemos qué pasó con ese gato. Hay miles de cosas que pueden haber pasado. Dice Andrea, ¿es posible que después de una exodoncia la neoplasia empiece a crecer y el gato a decaer? Sí, claro, Andrés, porque es el estrés los mata, los mata. Micoplasma en realidad no da una vasculitis importante, Lucas, el micoplasma. Da cierta reacción, pero es mínima, porque en realidad la reacción directa del micoplasma la vas a tener sobre el eritrocito. Entonces la vasculitis está asociada a la activación del sistema inmune porque tenés muchos detritos celulares dando vueltas y restos de eritrocitos que el cuerpo quiere lisar, pero no tenés una vasculitis tan importante. Sí con la erliquiosis. Por eso les digo Ehrlichia, por ejemplo, y no les digo hepatozón, porque con hepatozón no se genera vasculitis lingual y con la Ehrlichia sí. Es una cuestión de cantidad de inmunocomplejos. De la misma manera, para hacerlo así medio como en resumen, les voy a decir algo que es muy generalizante, pero cualquier afección que les puede dar glomerulonefritis les puede dar vasculitis en lengua, ¿sí? Las autoinmunes a la cabeza, pero cualquiera sea que les pueda dar glomerulonefritis. Bien, sarcoma, otro tipo de neoplasia que se ve muy fácil en gatos, muy comúnmente, y que es una porquería. Fíjense lo que es esta lesión. Horrible, pobre gordo, horrible. Duele muchísimo. Características del gato, escondedor frente a todo. Entonces, tenemos terribles problemas para el diagnóstico, excepto que lo veamos. Siempre abriéndole la boca a los gatos, por favor. Mastocitoma es otra posibilidad. El mastocitoma, acuérdense siempre, que se los mostré cuando les mostré la punción la clase pasada, es el mismo mastocitoma que estaba en la boca del
gatito de Juan, Juan Cruglia, que es un colega que nos llevamos recontra bien, a él le encantan los gatos también, vive en Neuquén, y eh, la verdad con el mastocitoma es que tiene un comportamiento completamente diferente, ¿sí? Porque el gato es mastocítico, entonces se porta distinto. Siempre hay más opciones con el mastocitoma, de la misma manera que tendemos a decir que es uno de los peores tumores que pasan en el perro, no es así en el gato, pero tiene distintas formas de presentación y uno de los lugares donde se presenta son los lugares de mucosa, o sea, con exposición de mucosa. Así que cabe la posibilidad de que lo encuentren en boca y inevitablemente el diagnóstico puede ser tanto por citología como por biopsia, de acuerdo a las posibilidades que tengan para sacarlo. Otras lesiones que vamos a tener en la boca, obviamente, y en relación a lo que comentábamos recién, va a ser calicivirosis y complejo eosinofílico. Fíjense esto. Esto, esto, esto. Esto es cálice seguro, ¿sí? Yo no tengo dudas de que esto es cálice. Son áreas redondeadas donde tengo ulceración en dorso de lengua, generalmente pacientes que les cuesta mucho comer. Esto tengo que muestrearlo. Esto tengo que muestrearlo. Y ya para contarles con el diario del lunes, esto es una lesión por cálice, ¿sí? Esto es un gatito que vino con enfermedad respiratoria superior. De hecho, no es un geronte, no necesito aclararles. Si se fijan, tiene lagañas también, porque tenía enfermedad respiratoria superior completa, un siamés biles positivo. Y esto es un granuloma eosinofílico. ¿Por qué es importante que sepamos de qué se trata? O sea, ¿por qué es importante muestrear estas cosas? Porque no es lo mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo el tratamiento y no es lo mismo lo que me implica. Si yo estoy hablando de un paciente que tiene complejo eosinofílico, estoy hablando de un paciente que está reactivando algo y tengo que empezar a buscar qué es, antes de que la lesión se me haga más grande, antes de que se me agreguen cosas, antes de que empiece con el granuloma así en la boca y terminemos con una placa eosinofílica imposible de manejar en abdomen porque tiene una alergia alimentaria, por ejemplo. Entonces son todas cosas que tengo que tratar de abrir el paraguas antes de tiempo, pero obligadamente son diferencial de neoplasia. Entonces, si yo tengo una lesión, no puedo firmar, excepto, les digo, en la lesión de cálice clara, en la úlcera lingual clara, no puedo firmar de qué se trata. Así que siempre traten de tomar muestra en los pacientes, acá viene la parte donde todos conocemos la realidad nuestra, en los pacientes que se lo permitan, que el tutor acceda, que no les diga, bueno, voy a ver una semanita si no se le va solo, y muchas veces se va solo, entonces nos quedamos sin diagnóstico, pero son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy les comentaba lo de la glándula salival molar inflamada. Fíjense, la glándula salival molar está por detrás del primer molar y si yo lo veo así, no sé si no es neoplásico, ¿sí? En este caso estaría un poco más claro porque tengo una pieza dentaria afectada y como tengo una pieza dentaria afectada puedo suponer que hay un proceso inflamatorio por continuidad, pero es algo que tengo que tener presente dentro de los diferenciales de todo lo que es gingivoestomatitis y de todo lo que son neoplasias o afecciones de la boca en el gato. La glándula salival reacciona, ¿sí? Asociada fundamentalmente a todo proceso inflamatorio de la muela, pero obviamente va a responder con el tratamiento correcto, que en este caso va a ser la exodoncia de esta pieza y la glándula desinflama a partir de ahí nada más, ¿sí? Caso de duda, tomen muestra también, que es preferible equivocarse por más y no equivocarse por menos. Pero toda la región se inflama. El punto, como diferencia, digamos, a todo lo que sería una gingivoestomatitis localizada, fundamentalmente las de tipo ulcerativo que suelen darse acá, es que la glándula responde muy localizadamente y se ve con un proceso inflamatorio terriblemente edematoso, ¿sí? Es una glándula salival, entonces hay toda una respuesta de baba alrededor y de edema alrededor que está claro. Pero acostumbrémonos también a mirar qué es lo que está pasando con esa glándula. Podemos tener estomatitis inflamatorias las que quieran, estomatitis en general, ¿sí? La estomatitis puede darse desde por causas endógenas como el síndrome urémico a situaciones traumáticas o por quemaduras. Es mucho más raro en el gato que en el perro porque el gato es mucho menos bobo, todos lo sabemos. Lo que sí tenemos en el gato como complicación gigantesca es todo lo que es el oportunismo, ¿sí? Dos problemas grandes tenemos. En gatos muy jóvenes, sobre todo cuando son de criadero, es el abuso de la antibioticoterapia para prevenir por las dudas. Me ha pasado, por ejemplo, de tener 6 cachorros así, con la lengua así, esto es una candidiasis oral,
En el caso de este gato es por Vilef, la candidiasis oral, obviamente, fíjense que acá hay úlcera por gingivoestomatitis asociada. En el caso de este gato era por Vilef. En el caso de los gatitos que eran cachorros, no eran gatos gerontes, obviamente, eran cachorros de criadero, les habían dado, por costumbre del criadero, acitromicina para los coccidios y les dieron 100 veces la dosis porque alguien sacó mal la cuenta. Entonces hicieron una disbacteriosis terrible y tenían toda la boca llena de muguet, o sea, llena así de esta especie de moho. No comían a partir de ahí, la boca cerrada, disneicos a partir de ahí. Así que tenemos que tener en cuenta en realidad de revisar todo, pero sepan que cuando estamos hablando de un paciente BISBILEF, cualquier proceso se puede instaurar y dar respuesta inflamatoria como elemento secundario, porque esta candidiasis puede ser, o sea, es secundaria al BISBILEF, pero genera una respuesta inflamatoria en la boca que tampoco hace que el paciente esté feliz más allá de la gingivoestomatitis. Entonces se empiezan a potenciar, a aumentar uno con el otro. Y dentro de lo que es el diagnóstico de todo lo que es afección de tejido blando, obviamente vamos a tener el examen físico, inevitablemente porque dijimos ya que tenemos que descartar lesión resortiva odontoclástica y enfermedad periodontal, necesito placa. La boca de los gatos va con radiografía. Así como el examen físico del gato va con el examen físico de la boca del gato tiene que ir con radiografía, si no, no anda, ¿sí? No, no existe, digamos, no puedo hacer una apreciación de qué es lo que está pasando de manera real. Toda lesión de tejidos blandos necesito tomar biopsia. ¿Por qué se los digo así? Porque a veces nos frenamos por el bolsillo del tutor, a veces tenemos duda, necesitamos tomar biopsia, necesitamos descartar, porque las lesiones son terriblemente similares. Ideal, en un mundo maravilloso, habría que descartar calicivirosis en toda lesión de tejido blando bucal. Acá se nos empieza a complicar porque no en todos lados hacen PCR para calicivirus. Yo estoy en la facultad, lo puedo hacer. ¿Lo hago en todos los casos? Tampoco. ¿Sí? Tampoco lo hago en todos los casos. Porque tenemos una incidencia tan alta de herpes y cálici que en realidad muchísimas veces la gente no me lo puede pagar, sobre todo cuando yo les digo que es porque por protocolo necesito descartarlo. Pero yo necesito enseñarles a ustedes que por protocolo las lesiones de tejidos blandos exigen descartar calicivirosis. Sobre todo, como en el caso del gato de Mariana, cuando tenemos una afección que se mantiene en el tiempo, habiendo hecho lo habitual, ¿sí? Muchas veces necesitamos cultivo bacteriano, esto queda a criterio del tipo de lesión que tengamos, pero a veces esas bolsas que se generan alrededor de la pieza dentaria se abscedan. A veces tenemos abscesos resistentes, así que abscesos radiculares, resistentes. Entonces, en ese caso, podemos llegar a necesitar cultivo o cuando las lesiones dan indicativo o sospecha de que puedan llegar a ser bacterianas o contaminadas y no es habitual, ¿sí? Así que lo ideal es que lo veamos. Y lo tratamos fundamentalmente, como dijimos, manejo del dolor. Acá fíjense que agregamos los opioides y la buprenorfina. ¿Por qué lo agregamos? Porque es tejido blando. De la misma manera que los otros lo manejábamos con AINES y gabapentinoides, nosotros el manejo del dolor de la boca lo hacemos con cualquier analgésico que me permita controlar el dolor visceral, porque va a trabajar bien contra tejidos blandos, a diferencia de lo que me va a pasar con la pieza dentaria. Necesito hacer control de placa, como comentaba Oscar. ¿Se puede poner antiséptico en agua de bebida? Sí, lo vamos a hacer después de hacer la limpieza quirúrgica, lo vamos a hacer después de hacer antibiótico, si hablamos de enfermedad periodontal. Tenemos que sacar las piezas dentarias, como comentábamos recién, hasta un 75% de éxito, nos queda un 25%. Se nos complica ahí cuando nos queda un 25%, porque hay muchas cosas implicadas, entre otras el tipo de dieta. Y cuesta muchas veces convencer al tutor de que le dé un alimento hipoalergénico, de que le cambie el comedero, que no le dé de comer en comedero de plástico, que le den comedero de metal, de vidrio, de cerámica. Pero en realidad hay relación también con la irritación del plástico, aparentemente. Son todas cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta y a sumar. Una cosa que hagamos no inhabilita las otras. Ahí es donde se nos empieza a complicar, porque voy a tener que hacer todo junto, preferentemente en el mismo momento, para poder controlar la afección lo antes que pueda y de manera más efectiva posible. En el caso de que me dé positivo el PCR, puedo usar interferón omega. ¿Por qué uso interferón omega? Porque generalmente cuando estamos hablando de virus, los virus
lo más efectivo, digamos, como antiviral, es el interferón omega. Y habitualmente la asociación de calicivirus va de la mano con retrovirales, o sea, con BIF y VILEF. Y tanto BIF como VILEF bloquean la producción de interferón omega. No lo inducen, no inducen respuesta de interferón omega. Entonces, colaboramos agregándole. ¿Por qué no lo usamos? Porque es carísimo. Entonces, habitualmente no tenemos mucho acceso a interferón omega. Se usan los casos en los cuales tengo demostrado que exista calicivirosis. Casos severos, como este gatito que les mostré. No sabía que era video, mira, lo puse pensando que era una foto. Bueno, tampoco vemos nada demasiado impresionante, más allá de una gingivoestomatitis horrible. En casos severos, la exodoncia tiene que ser completa, ¿sí? Tengo que sacar todas las piezas dentarias. Se dejan, generalmente los incisivos ya se cayeron, pero se dejan los incisivos y se dejan los colmillos. ¿Por qué se dejan los colmillos? Porque da muchísimo trabajo sacarlos y corremos riesgo incluso de fractura maxilar. Así que lo ideal es que se saquen siempre premolares y molares. ¿Se va a hacer analgesia? Claro. ¿Voy a hacer antibiótico? Claro. ¿Voy a dar interferón? Claro. Pero mi objetivo primordial va a ser la exodoncia. Y eso tengo que hablarlo con el tutor también. Tengo que explicar que tengo un 70% de probabilidades de que ande bien, pero que no va a andar bien nunca si no le saco las piezas dentarias. Hasta acá entonces, con la clase de hoy, me manejo con unos horarios recontra estrictos últimamente. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, si les quedó alguna pregunta de esto, o si cerramos todo y quedó todo clarísimo. Evidentemente, ninguna pregunta y quedó todo clarísimo. Me quedo con eso. Hoy, anteúltima clase, nos queda solamente la clase del viernes que viene, que vamos a ver síndrome de disfunción cognitiva, pero venimos más o menos, todo claro, me dicen Lucas. Lucas que debe estar que se quiere arrancar la cabeza, pobre. Te conviene, eso sí, Lucas, por ahí dormir un poco sentado, eso sí te lo digo, porque te va a colaborar un poco. Nada. Sí, hielo, ketorolaco, algo de eso, y yo dormía sentada, pero aparte si agachaba la cabeza sentía que me latía el cerebro, más o menos, así que, no, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Cualquier cosa en serio me dicen, ya saben que me dicen con confianza, si tienen alguna otra pregunta también me la hacen, y nos vemos entonces el viernes que viene. Cristian, no sé si estás por ahí. Sí, doctora. Muy bien, nos vemos el viernes. Esperemos que, gracias a vos, Oscar, por estar ahí siempre, gracias a ustedes. Esperemos que me llegue el enlace más temprano, así no estoy cortando clavos, que como hoy, pero después le decimos a Gino. Muchísimas gracias por estar ahí y tengan buen fin de.